O Hamnanati Mirandasya Jananjana Salakaya Chakchuru Militanjana Tasmai Shri Gurave Namaha. Srimad Bhagavatam, canto cuarto, capítulo 30, las actividades de los prachetas. 1. Vidura preguntó a Maitreya: oh Brahmana, antes hablaste de los hijos de Prachinabarhi, informándome que satisficieron a la Suprema Personalidad de Dios cantando una oración compuesta por el Señor Shiva. ¿Qué fue lo que consiguieron de ese modo? 2. Mi querido Varaspatia, ¿qué obtuvieron los prachetas, los hijos del rey Barishat, después de su encuentro con el Señor Shiva, quien es muy querido a la Suprema Personalidad de Dios, el que otorga la liberación? Sin duda, se elevaron al mundo espiritual, pero aparte de eso, ¿qué obtuvieron en el mundo material, bien sea en esa o en otras vidas? 3. El gran sabio Maitreya dijo: los hijos del rey Prachinabarhi, los prachetas, se sometieron a rigurosas austeridades en el fondo del mar para cumplir la orden de su padre, cantando y repitiendo los mantras que el señor Shiva les había dado. Pudieron satisfacer al señor Vishnu, la suprema personalidad de Dios. 4. Los prachetas ejecutaron rigurosas austeridades durante 10,000 años, al final de los cuales la suprema personalidad de Dios, para recompensar sus austeridades, apareció ante ellos en su muy agradable forma personal. Eso satisfizo a los prachetas, que vieron de este modo compensadas sus intensas austeridades. 5. La personalidad de Dios, montado sobre Garuda, parecía una nube posada en la cima del monte Meru. El cuerpo trascendental de la personalidad de Dios estaba cubierto con atractivas ropas de color amarillo y su cuello estaba adornado con la joya Kaustubha Mani. La refulgencia corporal del Señor disipaba toda la oscuridad del universo. 6. La cara del Señor era muy hermosa. Su cabeza estaba adornada con ornamentos de oro y coronada con un hermoso casco resplandeciente. El Señor tenía 8 brazos, cada uno de los cuales sostenía un arma distinta. Estaba rodeado de semidioses, grandes sabios y otras personas que le acompañaban, todos ellos ocupados en su servicio. Garuda, el portador del Señor, le glorificaba con la vibración de himnos védicos que producía con el movimiento de sus alas. Garuda parecía un habitante del planeta Kimnara Loka. 7. Un collar de flores, cuya belleza era un desafío para la diosa de la fortuna, caía desde el cuello hasta las rodillas de la personalidad de Dios, adornando de ese modo sus 8 brazos largos y fuertes, con una mirada misericordiosa y una voz como el trueno. El Señor se dirigió a los hijos del rey Prachinabarishat, que estaban muy entregados a él. 8. La suprema personalidad de Dios dijo: mis queridos hijos del rey, estoy muy complacido con las amistosas relaciones que mantienen entre ustedes. Todos se dedican a la misma ocupación, el servicio devocional. Estoy tan complacido con la amistad que reina entre ustedes que les deseo toda buena fortuna. Ahora pueden pedirme una bendición. El Señor continuó: aquellos que les recuerden al anochecer de cada día serán amistosos con sus hermanos y con todas las demás entidades vivientes. Aquellos que me ofrezcan por la mañana y al anochecer las oraciones del Señor Shiva recibirán mis bendiciones. De ese modo podrán a la vez satisfacer sus deseos y adquirir una buena inteligencia. 11. Porque han aceptado en su corazón con placer las órdenes de su Padre y porque las han cumplido con gran fe, sus atractivas cualidades serán famosas en todo el mundo. 12. Tendrán un buen hijo que en nada será inferior al señor Brahma. Por esa razón será muy famoso en todo el universo y sus hijos y nietos llenarán los 3 mundos. 13. O hijos del rey Prachinabarhishat, la cortesana celestial llamada Pranlocha dejó a la hija del sabio Kandu bajo el cuidado de los árboles del bosque. Luego regresó a los planetas celestiales. Esa hija de ojos como el loto nació de la unión de la Apsara Pramloka con el sabio Kandu. 14. La niña que había quedado bajo el cuidado de los árboles, sintiendo hambre, se puso a llorar. Entonces el rey del bosque, que es el rey del planeta Luna, por compasión puso en la boca de la niña su dedo que derramaba néctar. De este modo,
La niña se crió por la misericordia del Rey de la Luna. 15. Todos ustedes obedecen siempre mis órdenes, por eso les pido que sin más demora se casen con esa muchacha, que está dotada de gran belleza y de muy buenas cualidades, conforme a la orden de su padre, generen descendientes en ella. 16. Todos ustedes son hermanos y comparten la misma naturaleza, como devotos e hijos obedientes de su padre. Esa muchacha tiene su mismo carácter y está consagrada a todos ustedes, pues así pues, ella y ustedes, los hijos de Prachina Barishat, están al mismo nivel, unidos bajo un mismo principio común. 17. El Señor bendijo entonces a los prachetas diciendo: mis queridos príncipes, por mi misericordia disfrutarán de todos los bienes de este mundo y del mundo celestial. En verdad, los disfrutarán sin el menor obstáculo y en la plenitud de sus fuerzas durante 1.000.000 de años celestiales. 18. Después me ofrecerán servicio devocional sin ningún tipo de desviación y se liberarán de todo rastro de contaminación material. Para entonces estarán completamente desapegados del disfrute material de los planetas supuestamente celestiales y de los planetas infernales y regresarán al hogar de vuelta a Dios. 19. Aquellos que se ocupan en las auspiciosas actividades del servicio devocional ciertamente entienden que el disfrutador o beneficiario supremo de todas las actividades es la suprema personalidad de Dios. De ese modo, ofrecen los resultados de sus actividades a la suprema personalidad de Dios y pasan la vida constantemente absortos en los temas relacionados con el Señor. Esa clase de personas, aunque estén participando de la vida familiar, no se ven afectados por los resultados de sus acciones. 20. Ininterrumpidamente ocupados en las actividades del servicio devocional, los devotos sienten en esas ocupaciones un frescor renovado y siempre en aumento. La superalma omnisciente que está en el corazón del devoto hace que todo sea cada vez más fresco. Los paladines de la verdad absoluta definen ese estado con el nombre de posición de Brahman. En esa etapa liberada, Brahma Bhuta, las personas nunca se confunden, ni se lamentan, ni cede innecesariamente al júbilo. Esto se debe a que está situado en el plano de Brahma Bhuta. 21. El gran sabio Maitreya dijo: después de escuchar esas palabras de la Suprema Personalidad de Dios, los prachetas le ofrecieron oraciones. El Señor es el benefactor supremo y es quien concede todo éxito en la vida. Él es también el amigo supremo que aparta todas las circunstancias dolorosas en que el devoto pueda verse. Con la voz quebrada por el éxtasis, los prachetas ofrecieron oraciones al Señor. La presencia personal del Señor que estaba ante ellos les había purificado. 22. Los prachetas dirigieron al Señor las siguientes palabras: querido Señor, tú alivias todos los sufrimientos materiales, tus magnánimas cualidades trascendentales y tu santo nombre son completamente auspiciosos. Esta es una conclusión ya establecida. Tú puedes moverte más rápido que la mente y las palabras. Los sentidos materiales no pueden percibirte. Por todo ello, te ofrecemos reverencias respetuosas una y otra vez. 23. Mi querido Señor, humildemente te ofrecemos nuestras reverencias. Cuando la mente está fija en ti, el mundo de la dualidad, aunque es un lugar para el disfrute sensorial, pierde todo sentido. Tu forma trascendental está llena de bienaventuranza trascendental. Por eso te ofrecemos nuestras respetuosas reverencias. Tú advienes en las formas del Señor Brahma, el Señor Vishnu y el Señor Shiva, a fin de crear, mantener y aniquilar la manifestación cósmica. 24. Querido Señor, tu existencia es independiente por completo de toda influencia material. Por ello, te ofrecemos nuestras respetuosas reverencias. Tu señoría siempre elimina los sufrimientos del devoto, pues tu cerebro planea el modo de hacerlo. Tú vives en todas partes en la forma de Paramatma. Por esa razón, recibes el nombre de Vasudeva. Además, aceptaste nacer como hijo de Vasudeva y eres famoso con el nombre de Krishna. Eres tan bondadoso que siempre haces aumentar la influencia de toda clase de devotos. 25. Querido Señor, de tu abdomen brota la flor de loto, que es el origen de todas las entidades vivientes.
Por ello te ofrecemos nuestras reverencias. Tú siempre te adornas con un collar de flores de loto y tus pies son como la flor de loto con toda su fragancia. Tus ojos también son como pétalos de la flor de loto. Por ello te ofrecemos repetidamente nuestras respetuosas reverencias. 26. Querido Señor, te has vestido con ropas amarillentas que tienen el color del azafrán de la flor de loto, pero que no están hechas de nada material. Tú vives en el corazón de todos y por lo tanto eres el testigo directo de todas las actividades de las entidades vivientes. Te ofrecemos nuestras respetuosas reverencias una y otra vez. 27. Querido Señor, nosotros, las almas condicionadas, siempre estamos cubiertos por la ignorancia, bajo la influencia del concepto corporal de la vida. Por esa razón, siempre preferimos las miserables condiciones de la existencia material. Tú, para liberarnos de esos sufrimientos, has descendido en esta forma trascendental. Esto prueba tu ilimitada misericordia sin causa sobre los que estamos sufriendo de ese modo. ¿Qué podemos decir entonces de los devotos a quienes siempre están dispuestos a mostrar tu favor? 28. Querido Señor, tú acabas con todas las cosas inauspiciosas y te muestras compasivo con tus pobres devotos por medio de la expansión de tu Archa Vigraha. Ciertamente debes considerarnos tus sirvientes eternos. 29. Los deseos del devoto neófito solo se satisfacen cuando el Señor, por su compasión natural, piensa en él. El Señor está en el corazón de todas las entidades vivientes, incluso de las más insignificantes. El Señor sabe todo acerca de la entidad viviente, conoce todos sus deseos. Aunque nosotros somos muy insignificantes, ¿por qué no iba a conocer el Señor nuestros deseos? 30. Oh Señor del universo, tú eres el verdadero maestro de la ciencia del servicio devocional. Nosotros estamos satisfechos de que tu señoría sea el objetivo supremo de nuestras vidas y oramos pidiendo que estés satisfecho con nosotros. Esa es la bendición que te pedimos. Nuestro único deseo es que te sientas completamente satisfecho. 31. Querido Señor, por eso te rogamos que nos concedas tu bendición, pues tú eres el supremo y estás más allá de todo nivel trascendental, y porque tus opulencias no tienen fin, debido a ello eres famoso con el nombre de Ananta. 32. Querido Señor, la abeja, una vez que se ha acercado al Parijat, el árbol celestial, ya no lo abandona, pues no tiene necesidad de ello. De la misma manera, nosotros, una vez que nos hemos acercado a tus pies de loto y nos hemos refugiado en ellos, ¿qué otra bendición te podemos pedir? 33. Querido Señor, te pedimos que mientras tengamos que permanecer en este mundo debido a nuestra contaminación material, vagando de un cuerpo a otro y de un planeta a otro, podamos estar en compañía de aquellos que se ocupan en comentar tus pasatiempos. Te oramos para que nos concedas esa bendición vida tras vida, en distintas formas corporales y en distintos planetas. 34. Frente a un solo instante en compañía de un devoto puro, ni la elevación a los planetas celestiales, ni la fusión en la refulgencia Brahman en un estado de liberación completa tienen el menor valor. Para las entidades vivientes que están destinadas a abandonar el cuerpo y morir, la relación con devotos puros es la bendición más elevada. 35. Siempre que se habla de los temas del mundo trascendental, que son puros, las personas que los oyen olvidan todo tipo de anhelos materiales, al menos mientras están escuchando. No solo eso, sino que dejan de sentir envidia de los demás y olvidan sus ansiedades y temores. 36. Narayana, el Señor Supremo, se encuentra allí donde los devotos se dedican a escuchar y cantar el santo nombre de la suprema personalidad de Dios. El Señor Narayan es el objetivo supremo de los sannyasis, es decir, las personas que están en la orden de vida de renuncia, y los que están liberados de la contaminación material adoran a Narayan por medio de este movimiento de Sankirtan. En verdad, recitan el santo nombre una y otra vez. 37. Querido Señor, tus compañeros personales, los devotos, vagan por todo el mundo para purificar incluso los lugares sagrados de peregrinaje. ¿No complace su actividad a aquellos que realmente sienten verdadero temor de la existencia material?
38. Querido Señor, por un solo instante de contacto con el Señor Shiva, que te es muy querido y es tu amigo más íntimo, hemos tenido la fortuna de llegar a ti. Tú eres el médico más experto, el que puede tratar la incurable enfermedad de la existencia material. Somos tan afortunados que se nos ha dado la posibilidad de refugiarnos en tus pies de loto. 39, 40. Querido Señor, hemos estudiado los Vedas, hemos aceptado un maestro espiritual, hemos ofrecido respeto a los brahmanas, a los devotos avanzados y a las personas mayores espiritualmente muy avanzadas. Les hemos ofrecido nuestras respetuosas reverencias y no hemos sentido envidia de nuestros hermanos, de nuestros amigos ni de nadie. También nos hemos sometido a rigurosas austeridades bajo el agua y durante mucho tiempo no hemos comido nada. Todos esos bienes espirituales nuestros te los ofrecemos para tu satisfacción. Te oramos solamente por esta bendición, no pedimos nada más. 41. Mi querido Señor, ni siquiera los grandes yogis que han hecho grandes progresos por medio de las austeridades y del conocimiento y que están perfectamente situados en el estado de existencia pura, pueden entender tus glorias y tus potencias en plenitud. Ni siquiera grandes personalidades como Manu, el señor Brahma y el señor Shiva logran esa comprensión plena. Aún así, todos ellos te han ofrecido sus oraciones conforme a sus capacidades. Del mismo modo, nosotros, aunque somos muy inferiores a esas personalidades, te ofrecemos también las oraciones que nuestras capacidades nos permiten. Querido Señor, 42. Querido Señor, tú no tienes ni amigos ni enemigos y por lo tanto eres ecuánime con todos. Las actividades pecaminosas no pueden contaminarte y tu forma trascendental siempre está más allá de la creación material. Tú eres la suprema personalidad de Dios, pues estás en todas partes, dentro de toda forma de existencia. Por esa razón se te conoce con el nombre de Vasudeva. Te ofrecemos nuestras respetuosas reverencias. 43. El gran sabio Maitreya continuó: mi querido Vidura, la suprema personalidad de Dios, que es el protector de las almas entregadas, tras escuchar las palabras de los prachetas y recibir su adoración, contestó: que todas sus oraciones se cumplan. Diciendo esto, la suprema personalidad de Dios, cuyo poder nunca es vencido, se fue. Los prachetas no querían separarse de él, pues no se habían saciado completamente de su presencia. 44. Seguidamente los prachetas salieron del fondo del mar, entonces vieron que todos los árboles de la tierra habían crecido mucho, como si quisieran impedir el paso hacia los planetas celestiales. Los árboles habían cubierto toda la superficie terrestre. Al ver aquello, los prachetas se pusieron muy iracundos. 45. Mi querido rey, cuando llega el momento de la devastación, el señor Shiva, iracundo, emite fuego y aire por la boca. Los prachetas, para eliminar por completo los árboles de la superficie de la tierra, también emitieron por sus bocas fuego y aire. 46. El señor Brahma, cuando vio que todos los árboles de la superficie de la tierra estaban siendo reducidos a cenizas, inmediatamente fue ante los hijos del rey Barishman y les calmó con palabras llenas de lógica. 47. Con gran temor de los prachetas, los árboles que quedaban les entregaron inmediatamente a su hija, siguiendo el consejo del señor Brahma. 48. Siguiendo la orden del señor Brahma, los prachetas aceptaron a la muchacha por esposa. De su vientre nació Daksha, el hijo del señor Brahma. Daksha tuvo que nacer del vientre de Marisha por haber desobedecido y faltado al respeto al señor Mahadeva Shiva. Por esa razón tuvo que abandonar el cuerpo 2 veces. 49. Daksha, que seguía siendo el mismo a pesar de la destrucción de su anterior cuerpo, inspirado por la voluntad suprema, creó todas las entidades vivientes que fueron precisas en el Manvantara Chakshusa. 50-51. Después de nacer, Daksha, con la extraordinaria refulgencia de su cuerpo, oscureció el brillo corporal del resto de la gente. Como era muy experto en la ejecución de actividades fruitivas, recibió el nombre de Daksha, que significa el muy experto. En consecuencia, el señor Brahma ocupó a Daksha en la tarea de generar entidades vivientes y mantenerlas. Con el paso del tiempo, Daksha ocupó
a otros prajapatis progenitores en la labor de generar y mantener. Che Prabhu, ahí termina el capítulo 30. Ay, muchas gracias. Entonces, estos hijos del rey Prachinavarjisat, cuando fueron instruidos por su padre, tenían que reproducirse, pero ellos escucharon a su maestro espiritual que les dijo, antes de eso, ustedes hagan austeridades, ¿no? En realidad, el que les dio las instrucciones a ellos fue el propio señor Shiva. Entonces, en el capítulo que se ha llamado el himno del señor Shiva les dio una recomendación, unos mantras para glorificar a la Suprema Personalidad de Dios. Y durante 10,000 años hicieron austeridades debajo del agua. Entonces, imagínense las austeridades que hicieron ellos. Y también eso nos hace pensar cómo ahora en Kali Yuga somos tan afortunados que en esta vida tan cortita, ¿sí? Haciendo una cosa mínima de austeridad comparado a lo que hacen ellos, cantando el Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Podemos obtener resultados similares a los que obtuvieron los prachetas, porque el señor Chaitanya ha explicado que esos mismos efectos que se pueden obtener en Satya Yuga a través de la meditación, en Treta Yuga a través del sacrificio, en Dwapara Yuga a través de la adoración, esos resultados y más se pueden obtener mediante esta práctica devocional centrada en el canto del Mahamantra. Así que muy propicio lo que acontece con los achetas, o con los prachetas, perdón. Y entonces de los prachetas nace Daksha. Daksha sí va a ser un prajapati. Ahora bien, Daksha en realidad, aquí se explica que ya tuvo que abandonar 2 veces su cuerpo. Porque si ustedes recuerdan, Daksha había ofendido al señor Shiva y el señor Shiva lo decapitó, ¿no? Pero en este caso, ya en este otro cuerpo, resuelto el tema anterior, entonces Daksha entonces crearía toda una generación, porque además él engendró más progenitores que se llaman prajapatis. Praja quiere decir progenie y pati señor. Entonces los prajapatis son como ancestros originales, ¿no? No sé si alguien quiere preguntar o comentar algo sobre este capítulo. Ok, entonces, si no hay preguntas o comentarios, vamos a hacer algunos comentarios sobre el anterior capítulo. Si ustedes recuerdan, el día de ayer era un capítulo con muchos textos y no hubo la oportunidad de hacer como una abreviación. Y además, hay unos textos adicionales que no los hemos leído, que los vamos a leer ahora. Dicen lo siguiente: el deseo de mantener el cuerpo, la esposa y los hijos también se observa en la sociedad animal. Los animales tienen inteligencia completa para resolver esos asuntos. ¿Qué diferencia hay entre un animal y un ser humano que solo haya avanzado en ese terreno? Debemos poner mucha atención para tratar de entender que llegar a la vida humana cuesta muchísimas vidas
en el proceso evolutivo. Gracias a la iluminación en el conocimiento espiritual, el hombre erudito que abandone los conceptos corporales densos y sutiles de la vida llegará a ser un alma espiritual individual destacada, como lo es también el Señor Supremo. Si una entidad viviente adquiere conciencia de Krishna y es misericordiosa con los demás, y si su conocimiento de la autorrealización espiritual es perfecto, de inmediato alcanza la liberación del cautiverio de la existencia material. Todo lo que ocurre en el ámbito del tiempo, que consiste en pasado, presente y futuro, no es más que un sueño. Esa es la conclusión secreta que contienen todas las escrituras védicas. Estos textos adicionales fueron incorporados por Madhvacharya. Ahora, en el anterior capítulo se habló esto de cómo funciona la ilusión en la forma de un sueño. Entonces, cuando se estaba explicando esto, cuando Narada Muni estaba hablando, si ustedes recuerdan, surgió una pregunta. Es cómo es que si uno cambia de cuerpo, se van a satisfacer sus deseos. Claro, imagínense ustedes que tienen un cuerpo y en su vida, y los deseos que uno tiene en este cuerpo están basados en el tipo de cuerpo que tiene. Entonces, ¿qué va a pasar cuando cambie de cuerpo? De ahí que la explicación que se dio es que precisamente el cuerpo sutil no se abandona. El cuerpo sutil de mente, inteligencia y ego acompaña a la entidad viviente a su próximo cuerpo. De tal manera que, por así decirlo, la mentalidad de la persona se manifiesta en su próxima vida. De ahí que los niños ya tienen ciertas preferencias, ciertos deseos, ciertas inclinaciones. En realidad, su cuerpo puede ser diferente, pero su mente, su inteligencia, su ego los está nada más acomodando al cuerpo que tiene. Entonces, ya tiene estas preferencias, ya tiene estos deseos, tiene una serie de pensamientos que son una continuidad de su vida anterior, ¿no? Entonces, esta parte de la mente sutil se había explicado. Y también se explicó cómo la conciencia de Krishna significa permanecer en contacto con la Suprema Personalidad de Dios. ¿Sí? Esa es la práctica del yoga. Es decir, Krishna en el Bhagavad Gita lo simplifica así, dice, Man mana bhava mad bhakto, madhyaji mam namaskuru. Ocupa siempre tu mente en pensar en mí, conviértete en mi devoto, ofréceme reverencias y adórame. Estando completamente absorto en mí, tú vendrás a mí sin duda alguna, dice Krishna. Y esto ya se está anticipando. Esto fue aclarado en el capítulo anterior. Y el ejemplo que se da, por ejemplo, es que cuando alguien está profundamente dormido, o cuando se desmaya o sufre una gran conmoción por una pérdida grave, incluso en el momento de la muerte, o cuando sube mucho la temperatura del cuerpo, una fiebre, entonces el movimiento del aire vital se detiene, y es que la entidad viviente debe ser consciente de la identificación del cuerpo con el ser. ¿Sí? Por ejemplo, cuando está profundamente dormido, se sale de su cuerpo, ¿no? Eso. No sé si alguien quiere agregar o preguntar algo más. Sí, Prabhu, por favor, una pregunta. Adelante, no. Entonces, ¿el cuerpo sutil también sería eterno? No, no es eterno, sino que sufre modificaciones, pero acompaña al alma. Eso quiere decir que, por ejemplo,
a través de procesos de desarrollo de la conciencia, uno puede elevar su nivel de conciencia, ¿sí? Entonces, en el curso de esta vida, uno, por ejemplo, si cultiva el canto de mantras, etcétera, lo que está haciendo es elevar su nivel de conciencia. Entonces, en la próxima vida va a partir de ahí. Es decir, que en cuanto recupere el dominio de sus sentidos, él va a arrancar desde donde quedó en la vida anterior y va a seguir progresando. Pero ocurre también lo contrario, que si uno no consigue avanzar espiritualmente, se va degradando y entonces su próximo cuerpo va a ser inferior. Y entonces, como son tantos nacimientos y muertes, uno puede ser desde Brahma y terminar en un insecto. Y lo mismo, desde un insecto y terminar en Brahma. Son miles de millones de vidas. Entonces, el cuerpo sutil va transformándose gradualmente, pero en el curso largo del tiempo, entonces puede ir desde un extremo a otro extremo de conciencia, ¿sí? Entonces, claro, pero no es un cambio abrupto. La mentalidad, el ego, la inteligencia se van transformando gradualmente. Jai Prabhu, gracias. Muchas gracias. Prabhuji, Adelante. en las diferentes lecturas que hemos tenido y en esta última también, por lo menos algo mal entendido, en todas las oraciones, en todas las actividades que se realizan, siempre dejan la opción de que se puede obtener beneficios materiales de esas actividades, que en el fondo son actividades espirituales. ¿Por qué ocurre esto, Prabhu? Es mejor directamente decir, bueno, haces esto y obtienes un beneficio espiritual, pero nos dejan siempre la opción de un beneficio material. Bueno, hay una enseñanza bonita de Jesús que creo que resume eso. Dice, aquel que, bueno, y también está en los Vedas, que cuando uno abandona lo imperecedero por lo perecedero, entonces no solamente pierde lo imperecedero, sino también lo perecedero. Pero ocurre al revés. Cuando uno se dedica a lo imperecedero, también obtiene lo perecedero. Es decir, que Jesús decía, lo demás viene por añadidura. Entonces, cuando se aclaran estas cosas, lo que hacen es darle seguridad a la entidad viviente, que no le va a faltar nada. Porque claro, como estamos condicionados en este mundo, tenemos temor de que si nos vamos a dedicar a la vida espiritual, nos van a faltar cosas. Entonces, por eso también hay una cierta seguridad. Es como cuando los atletas en un circo están haciendo sus ejercicios en una barra, ponen como una, ¿cómo se llama? Como una red de seguridad, ¿sí? Entonces, la persona ya no tiene tanto miedo de largarse porque sabe que va a tener un soporte. Entonces, la literatura védica, si bien nos invita al logro más alto, también nos asegura que en esa búsqueda no vamos a perder nada, ¿sí? Para que no tengamos miedo de progresar. Entonces, está siempre garantizado todo. Por eso también Krishna en el Bhagavad Gita dice, Yoga Kshemam Vahamyaham. Yo le voy a llevar lo que hace falta, ¿sí? Y le voy a preservar lo que posee, dice Krishna. Entonces, esa es la forma, es como un niño que recibe una cierta seguridad, que no tenga miedo de caminar porque su padre o su madre lo va a agarrar. Entonces uno se lanza, ¿no? Sí, Prabhu, muy lindo.
No lo había visto de eso, bueno, pues genial, pero gracias. Jai Shri Guru Goranga Gandharvika Giridhar Ju ki Jai, Shri Goranga Radhaman ki Jai, Jai Nitalila Pravista Shri Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj ki Jai, Nitalila Pravista Shri Bhakti Rakshak Shri Dardai Goswami Maharaj ki Jai, Nitalila Pravista Shri Bhakti Anta Swami Prabhupada ki Jai, Nitalila Pravista Shri Bhakti Anta Narayan Goswami Maharaj ki Jai, Om Vishnupad Shri Bhakti Kavetulundacharya Goswami Maharaj ki Jai, Om Vishnupad Shri Bhakti Vidabhadayan Goswami Maharaj ki Jai, Om Vishnupad Shri Jai Pataka Swami Maharaj ki Jai, Jagat Guru Shri Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada ki Jai, Nitalila Pravista Shri Gaur Kishore Das Babaji Maharaj ki Jai, Nitalila Pravista Satchidananda Bhaktivinoda Thakur ki Jai, Vaishnava Sarvama Jagannath Das Babaji Maharaj ki Jai, Nanda Kota Vaishnava ki Jai, Namacharya Haridas Thakur ki Jai, Prem Se Kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama. Gaura Premanandi, Hari Hari Gaur. Gracias por conectarse, devotos, Dandavat Pranams, Gaur Hari Gaur. Hare Krishna, reverencia. Muchas Hari gracias. Gaur, Madre. Haripol, todas mis reverencias. Hare Krishna, que estén muy bien. Haripol, Prabhucito. Hari Gaur. Haribol, Prabhu, reverencias, Jai Gaur, Dandavat, Dandavat, Hari, Hare Krishna. Hari. Muchas gracias, Dandavas Pranams. Gaur.